Al borde de la muerte, el bebé millonario fue salvado por la señora de la limpieza. La noche caía silenciosa sobre la maternidad VIP del Hospital San Ángel Prime, donde los pasillos brillaban como si nunca fuesen tocados por el cansancio humano. Lucia entró a su turno con la espalda dolorida, empujando su carrito de limpieza mientras respiraba el aroma a desinfectante caro. Le gustaba el silencio de la madrugada. Era el único momento en que podía pensar. Pero aquella noche, algo distinto vibraba en el aire. Un leve sonido, como un susurro ahogado, rompió la calma perfecta. Al principio pensó que era una máquina mal ajustada, una alarma apagada o quizá su propia imaginación. Pero cuando avanzó 3 pasos más, el sonido se convirtió en un llanto suave y desesperado. Era imposible. Ese pasillo estaba vacío, sellado y reservado solo para partos programados de celebridades y millonarias. Lucia sintió un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y deber, que la empujó hacia la puerta de donde provenía el llanto. Un cuarto que, según el sistema, debía estar desocupado. Con manos temblorosas, presionó la manija de la puerta. Para su sorpresa, no estaba bloqueada. La luz blanca dentro de la habitación brillaba con fuerza, revelando un espacio perfectamente preparado, excepto por un detalle que le heló el alma. En una cuna de mármol y acero, cubierta con una manta carísima, había un bebé recién nacido. Sus pequeñas manos se agitaban con desesperación, y su rostro enrojecido demostraba cuántos minutos llevaba llorando sin consuelo. Lucia miró alrededor, buscando una explicación lógica. Una enfermera distraída, una madre dormida, una emergencia inesperada. Pero la habitación estaba impecablemente vacía. No había informes en la pantalla, no había pulseras en la muñeca del bebé y la incubadora estaba desconectada, como si alguien hubiera querido borrar todo rastro. El corazón de Lucia empezó a golpear con fuerza contra su pecho, diciéndole que algo muy malo estaba ocurriendo. Se acercó con cuidado y tomó al bebé en brazos. La criatura se calmó casi al instante, como si hubiera estado esperando que alguien la rescatara. El calor diminuto del recién nacido le subió por los brazos, despertando en Lucia una sensación protectora que no esperaba. Era imposible dejarlo allí. No había madre, no había personal, no había registro. Nadie del hospital cometería un error así. ¿O sí? Decidió que debía avisar a alguien. Con el bebé en brazos, salió al pasillo y se dirigió hacia la estación de enfermería más cercana. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si las paredes la observaran. El llanto había cesado, pero la tensión no. Cuando llegó al mostrador no encontró a nadie, lo cual era aún más extraño. En la madrugada siempre había al menos una enfermera de guardia. Finalmente, Sonia Márquez, la enfermera jefa, apareció por la esquina con expresión irritada. «¿Qué haces con ese bebé?», preguntó con un tono que no encajaba con la gravedad de la situación. Lucia explicó lo que vio, esperando que Sonia reaccionara con preocupación, pero recibió lo contrario. La mujer la miró con frialdad y dijo que no debía haber entrado en esa sala, que se había equivocado y que debía olvidar lo que vio. El estómago de Lucia se revolvió. Sonia tomó al bebé con brusquedad, como si manejara un objeto y no una vida. «Yo me encargo», murmuró con voz apretada. Pero algo en su mirada hizo que las alarmas internas de Lucia explotaran. No era miedo. No era preocupación, era molestia, como si Lucia hubiese descubierto algo que debía permanecer oculto a cualquier costo. Antes de que pudiera decir algo más, el director de la ala VIP, el prestigioso y siempre impecable Dr. Esteban Varela, apareció súbitamente. Sus ojos oscuros pasaron del bebé a Lucia con una rapidez calculada. «Váyase a su zona, señora Hernández». «Ahora», ordenó. No había espacio para discusión. Lucia retrocedió un paso, sintiendo que la estaban expulsando de una escena peligrosa. «¿Quién dejó al bebé allí?», preguntó finalmente.
Varela la ignoró por completo. Cuando vio a Sonia y al doctor entrar en la sala donde había encontrado al bebé y cerrar la puerta con llave, supo que estaba en problemas. Más grave de lo que imaginaba. Una sombra fría recorrió su columna al comprender que aquello no era un error. Era una farsa cuidadosamente montada, y ella había visto de más. Lucia caminó de regreso por el pasillo, pero su mente no dejaba de repetir cada segundo que acababa de vivir. Algo en el llanto del bebé, en la frialdad de Sonia y en la orden brusca del doctor la perseguía como una advertencia. Era como si hubiera abierto una puerta que no debía. El silencio del hospital se volvió opresivo, hostil, cargado de una tensión invisible que le erizaba la piel. Al llegar al cuarto de limpieza, intentó recuperar el aliento. Apoyó las manos en el carrito y cerró los ojos. Debía hacer lo correcto. Debía denunciarlo. Tenía que encontrar a alguien fuera del círculo de Varela y Sonia, pero ¿quién la escucharía? Era solo una faccineira nocturna, alguien fácil de ignorar. Y aún así, algo dentro de ella se negó a dejar pasar lo que había visto. Un bebé abandonado no era un malentendido, era un crimen. Determinada, buscó una computadora del hospital. Las cámaras siempre grababan todo en los pasillos VIP. Si podía ver la grabación del cuarto donde encontró al bebé, tal vez entendería qué había ocurrido. Con dedos temblorosos ingresó al sistema, pero cuando abrió el archivo, el mundo se le vino abajo. Allí, en pantalla, aparecía ella, entrando al cuarto y tomando al bebé como si lo estuviera secuestrando. El pánico la golpeó como un puño. Esa no era la verdad. Ella había encontrado al bebé abandonado. ¿Quién había manipulado las cámaras? ¿Cuándo? ¿Y por qué alguien se tomaría el tiempo de hacerla parecer la culpable? El corazón le latía tan rápido que casi no podía respirar. Cada segundo que pasaba, comprendía más claramente que estaba siendo utilizada como chivo expiatorio. Un mensaje emergió en la pantalla. Archivo enviado a la administración y autoridades. Lucia retrocedió de golpe. Ya era tarde. La acusación estaba corriendo por el sistema del hospital. No tardaría en llegar a la policía. Un sudor frío la cubrió por completo mientras pensaba en su hijo, en su trabajo, en su futuro. Si no hacía algo rápido, estaría perdida. Un ruido en el pasillo la alertó. Voces apresuradas, órdenes cortas, pasos fuertes. Abrió la puerta y vio a 2 guardias de seguridad caminar directamente hacia ella. Sus rostros eran tensos, concentrados, como si ya supieran exactamente a quién estaban buscando. Lucia sabía que no tenía tiempo para explicaciones. Si la atrapaban, nadie escucharía su versión. Corrió. No pensó. Simplemente corrió. Bajó escaleras de servicio. Cruzó pasillos estrechos que conocía como la palma de su mano. El corazón le martillaba el pecho, pero sus piernas se movían por puro instinto. Tenía que escapar. Tenía que vivir para proteger al bebé, porque ahora tenía certeza de que él estaba en grave peligro. Al llegar al estacionamiento de empleados, escuchó las sirenas a lo lejos. La policía estaba llegando, la estaban viniendo a buscar a ella. «Señora Hernández, deténgase», gritó alguien detrás. Lucia no se detuvo. Agarró su bolso, sus llaves y corrió hacia su pequeño coche desgastado. Sabía que tenía solo segundos. Justo cuando subía al auto, vio algo que la paralizó. Sonia salía del edificio cargando al bebé envuelto en otra manta y hablando con un hombre trajeado que no era del hospital. Ese hombre señaló hacia la salida del estacionamiento, donde estaban apuntando las cámaras. Lucia entendió de inmediato. Estaban fabricando un culpable, y la cámara seguiría su coche en cuanto se moviera. Con la mente acelerada, tomó la decisión más impulsiva y valiente de su vida. Arrancó el coche y salió por la rampa, consciente de que ahora era oficialmente una fugitiva.
La primera amenaza había sido dada, y Lucia, contra toda lógica, sabía que solo había un camino: luchar o perderlo todo. Lucia condujo sin rumbo fijo, con las luces de la madrugada reflejándose en el parabrisas, mientras su corazón seguía desbocado. En la radio del coche, una voz metálica anunciaba una alerta por secuestro, proveniente del Hospital San Ángel Prime. Su propio nombre resonó como una sentencia. No tardaría en convertirse en la mujer más buscada del país, y todo por un crimen que no había cometido. Aparcó en un callejón estrecho, escondiendo el coche detrás de unos contenedores de basura. Su mente aún repetía la imagen falsificada que había visto, ella sosteniendo al bebé como si lo hubiera arrancado del hospital. Pero lo que más la perturbaba era el hecho de que el video había sido modificado con perfección quirúrgica. ¿Quién tenía poder para alterar registros oficiales en minutos? Respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Si podían manipular imágenes, también podían fabricar informes médicos, teléfonos, testigos, cualquier cosa. Y si estaban dispuestos a incriminarla a ese nivel, significaba que el bebé era más importante de lo que ella imaginaba. Nadie iba tan lejos sin un propósito oscuro. Nadie invertía tanto en silenciar una verdad insignificante. Mientras procesaba todo, su celular vibró. Un mensaje anónimo llegó a su pantalla: entregue el bebé y todo termina. Aunque no llevaba al bebé consigo, el mensaje confirmaba que ellos asumían que lo tenía. Y si lo creían, no se detendrían hasta encontrarla. Lucia tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba sola, completamente sola. Decidió que debía buscar pruebas por su cuenta, pero sabía que volver al hospital era imposible. Entonces recordó algo. Tomás, su hijo, tenía acceso a ciertos sistemas gracias a un curso de informática. Tal vez él podría recuperar archivos borrados o rastrear señales. Dudó en llamarlo. No quería involucrarlo. Pero en ese momento, él era lo único en lo que podía confiar. Marcó su número con dedos temblorosos. Tomás contestó al segundo, con la voz temblorosa. «Mamá, saliste en las noticias. Dicen que secuestraste a un bebé». Lucia sintió el alma derrumbarse cuando escuchó el miedo de su hijo. Le explicó rápidamente lo ocurrido, omitiendo detalles para no asustarlo más. Tomás guardó silencio unos segundos antes de responder. «Mamá, yo te creo». Esa frase le devolvió fuerzas que creía perdidas. Tomás prometió investigar desde casa, aunque sabía que la policía podría estar vigilando. Lucia le pidió que tuviera cuidado, que no confiara en nadie. Él respondió que no lo haría. Era un chico inteligente, pero también impulsivo. Aún así, necesitaba su ayuda, y él estaba dispuesto a dársela. Cortó la llamada antes de que pudiera arrepentirse. Era hora de moverse. Permanecer en un solo lugar solo la expondría más. Subió al coche y condujo hacia las afueras de la ciudad, evitando cámaras y calles principales. Cada vez que veía un coche de policía, su respiración se aceleraba. Sentía que el país entero la estaba cercando. Mientras el sol comenzaba a asomar tímidamente por el horizonte, Lucia comprendió que su vida anterior había terminado. Ya no era solo una limpiadora de hospital, invisible para el mundo. Ahora era una fugitiva, acusada de un crimen fabricado. Pero también era la única persona que conocía la verdad sobre ese bebé, y eso le daba un propósito que jamás había sentido antes. Decidió detenerse en una estación de servicio abandonada. Necesitaba pensar en un plan. El viento frío de la mañana soplaba sobre el asfalto vacío, llevándose consigo los últimos restos de su antigua vida. Allí, entre silencio y dudas, Lucia tomó una resolución. No se rendiría. No se entregaría. No dejaría que un inocente desapareciera para siempre. Aquello no había hecho más que empezar. La tranquilidad de la estación de servicio duró poco. Un coche oscuro,
Apareció en el horizonte, avanzando con lentitud sospechosa. Lucia sintió un golpe de adrenalina. No podía permitir que la encontraran allí, tan expuesta. Subió de nuevo al coche, encendió el motor y se incorporó a la carretera con un giro brusco. El vehículo oscuro aceleró, siguiendo sus pasos. El corazón de Lucia golpeaba con fuerza, marcando el ritmo frenético de su huida. Miró por el retrovisor. El coche desconocido mantenía una distancia constante. No era la policía. Ellos usaban luces y sirenas. Esto era otra cosa, algo más peligroso. Apretó el acelerador y tomó una salida secundaria hacia un camino rural rodeado de campos dorados por el amanecer. El coche detrás de ella imitó cada uno de sus movimientos. No intentaba detenerla, solo perseguirla. Eso era aún más inquietante. Lucia sabía que debía perderlo de alguna manera, pero su viejo coche no tenía potencia suficiente para escapar en línea recta. Necesitaba pensar con rapidez. Encontró un desvío estrecho entre olivares y se lanzó hacia él sin dudarlo. La ruta se volvió más difícil a medida que avanzaba. Tierra suelta, piedras, caminos irregulares. El coche detrás dudó un segundo en seguirla, pero finalmente se internó también. El motor de Lucia rugió con esfuerzo, dejando una nube de polvo en su camino. El olor a tierra y gasolina le llenaba los pulmones mientras buscaba desesperadamente una salida. Finalmente, avistó una vieja finca abandonada, un lugar perfecto para ocultarse, aunque fuera solo por unos minutos. Dobló bruscamente, apagó el motor y dejó que el silencio la envolviera. Apenas se atrevía a respirar. El coche perseguidor pasó de largo por el camino principal, sin verla. Lucia sintió los músculos aflojarse, aunque sabía que el peligro seguía ahí afuera. Aprovechando el respiro, bajó del coche y se escondió detrás del muro derrumbado de la finca. Desde allí podía ver parte del camino. Nadie regresaba. Estaba sola. Por primera vez desde que todo comenzó, permitió que las lágrimas rodaran por su rostro. No por miedo, sino por agotamiento. ¿Cuánto tiempo podría huir antes de que la atraparan? Mientras se limpiaba el rostro, escuchó un sonido familiar, una notificación en su celular. Tomás había enviado un mensaje. «Mamá, encontré algo raro. Hay archivos borrados sobre un parto de emergencia. La paciente desapareció. El bebé registrado como muerto coincide con el que tú viste». Lucia sintió que el mundo giraba a su alrededor. No estaba loca, no había imaginado nada. El bebé existía y lo habían querido borrar. La revelación le devolvió fuerzas. Volvió al coche, respiró hondo y encendió el motor. Necesitaba seguir adelante, alejarse de ese lugar y acercarse a la verdad. Tomás prometió enviarle más información cuando la tuviera. Ella sabía que estaba exponiéndolo al pedirle ayuda, pero ya no podía retroceder. La verdad debía salir a la luz. Conducir por carreteras casi vacías le dio un momento de claridad. Si el hospital estaba dispuesto a manipular cámaras, fabricar informes y enviar hombres tras ella, significaba que la red era mucho más grande de lo que imaginaba. Tal vez incluía médicos, miembros de seguridad, incluso políticos. Lo único seguro era que no podía confiar en nadie, excepto en su hijo. Mientras la luz del sol bañaba el paisaje rural y la carretera se extendía frente a ella, Lucia comprendió que su huida no era una derrota, era una declaración. Ella había visto la verdad, y mientras respirara, no permitiría que la borraran. Aceleró, dejando atrás la finca abandonada y avanzando hacia un destino incierto. Pero una cosa era segura: iba a luchar. Después de horas conduciendo sin rumbo definido, Lucia llegó a las afueras de Valencia, donde recordaba que una antigua compañera de trabajo vivía. El cansancio comenzaba a nublar su vista y sus manos temblaban sobre el volante. Necesitaba un lugar seguro, aunque fuera por unas pocas horas. Cuando llegó al deteriorado edificio de apartamentos, el silencio matutino envolvía las calles.
Respiró hondo, esperando que Marina aún viviera allí. Subió las escaleras con pasos rápidos pero silenciosos, mirando hacia atrás cada pocos segundos. Tocó la puerta con suavidad, casi sin fuerza. Marina abrió apenas una rendija y, al ver la expresión desesperada de Lucia, entendió de inmediato que algo grave estaba ocurriendo. Sin preguntas, la dejó entrar. El olor a café viejo y humedad llenó el aire, pero a Lucia le pareció uno de los aromas más reconfortantes del mundo en ese momento. Marina escuchó en silencio mientras Lucia relataba todo, desde el llanto del bebé hasta la videograbación manipulada. La incredulidad se apoderó de su rostro poco a poco. «Eso no es un error, Lucia. Eso fue planeado», dijo finalmente. Lucia asintió, sintiendo cómo la culpa y el miedo se mezclaban en su pecho. Quería llorar, pero no podía permitirse ese lujo. No todavía. Mientras tanto, la televisión encendida en la esquina de la sala mostraba un noticiero urgente. La fotografía de Lucia ocupaba la pantalla. «Principal sospechosa de secuestro de recién nacido en hospital de lujo», decía el titular. Su estómago se contrajo. Ver su propio rostro allí la hizo sentir atrapada en una pesadilla. Marina apagó la TV de inmediato, entendiendo que aquello solo aumentaría su ansiedad. Lucia pidió usar la ducha. El agua caliente cayó sobre su espalda como un abrazo débil pero necesario. Por unos minutos cerró los ojos y se permitió sentir el cansancio de las últimas horas. Luego recordó la mirada del bebé, tan inocente y silenciosa, y supo que no podía rendirse. Ese pequeño dependía de ella, aunque no lo llevara en brazos en ese momento. Al salir de la ducha, encontró a Marina preparándole ropa limpia y comida sencilla. Aquella amabilidad inesperada le devolvió un poco de esperanza. Sin embargo, sabía que no podía quedarse allí por mucho tiempo. Marina tenía una familia, un trabajo, una vida tranquila que podía ser destruida si descubrieran que la estaba ayudando. No podía arrastrarla a ese peligro. Mientras comía, su celular vibró. Tomás le había enviado otro mensaje. «Mamá, entré al sistema otra vez. Encontré más archivos borrados. Es un patrón. Varias madres desaparecieron después de partos VIP». Lucia sintió un frío que le recorrió el alma. El bebé que ella encontró no era un caso aislado. Era parte de una red mayor, más oscura y más peligrosa de lo que imaginaba. Lucia llamó a Tomás inmediatamente. Él le explicó, con voz nerviosa pero firme, que había visto nombres duplicados, documentos sin fecha y coincidencias sospechosas. «Mamá, esto es una red grande. No eres la única testigo que quieren silenciar». Ella cerró los ojos. Sabía que su hijo estaba arriesgando demasiado, pero también sabía que necesitaba esa información para sobrevivir. Al terminar la llamada se levantó con decisión. Le dio un abrazo fuerte a Marina, agradeciéndole por su bondad. «Debo seguir», dijo. Marina intentó detenerla, insistiendo en que se quedara un poco más, pero Lucia negó con la cabeza. «Si me quedo, te pongo en peligro». Era hora de volver a la carretera, aunque no tuviera un destino claro. Salió del departamento con el corazón acelerado, pero decidido. Cada paso resonaba como un eco de su propia valentía. No quería ser una fugitiva, pero tampoco podía permitir que un bebé inocente desapareciera en manos de criminales poderosos. Ajustó el bolso al hombro y caminó hacia el coche. La fuga continuaba, y Lucia sabía que lo peor aún estaba por llegar. Mientras Lucia retomaba la carretera, en Madrid el inspector Roldán observaba atentamente el informe sobre el caso. Había algo que no encajaba. Demasiado rápido, demasiado perfecto, demasiado preparado. El hospital había entregado todas las pruebas en cuestión de minutos, y eso, en su experiencia, siempre era una señal de manipulación. Roldán frunció el ceño, sintiendo que lo estaban utilizando. El inspector revisó la grabación varias veces.
En todas, Lucia aparecía entrando en la habitación y tomando al bebé sin autorización. Pero algo lo inquietaba profundamente. Las sombras, los ángulos y la iluminación no coincidían con la hora real del turno de limpieza. Alguien había editado el video. Alguien con influencia y acceso ilimitado al sistema interno del hospital. Llamó al director del San Ángel Prime para hacer preguntas adicionales. El doctor Varela respondió con una seguridad excesiva, como si estuviera leyendo de un guión. Roldán detectó la falsedad en cada palabra. La señora Hernández actuó sola, repetía el médico, como si quisiera eliminar cualquier duda. Pero Roldán no era un hombre fácil de persuadir. Decidió visitar el hospital personalmente. Caminó por los pasillos brillantes, observando cada detalle. Cámaras estratégicamente ubicadas, personal demasiado tenso, enfermeras que evitaban su mirada. Todo olía a encubrimiento. En la sala donde supuestamente ocurrió el secuestro, encontró inconsistencias, una incubadora inmóvil, cables desconectados, sensores manipulados. Sonia apareció para acompañarlo, pero su sonrisa falsa apenas podía ocultar su nerviosismo. «Inspector, ¿hay algo más que necesite?» Roldán la miró fijamente. «Sí, honestidad». La enfermera apartó la mirada de inmediato, confirmando sus sospechas. Había miedo en sus gestos, y culpa, quizás, o algo peor, obediencia ciega a una amenaza. Mientras examinaba el área, encontró rastros de huellas pequeñas en el suelo. Huellas que no coincidían con las de Lucia, eran demasiado recientes y demasiado ligeras, como si alguien hubiera movido a un bebé justo antes de su llegada. Eso significaba que el bebé no había salido con Lucia, sino con otra persona. Una pieza clave del rompecabezas. Roldán salió del hospital con la sensación de que estaba tocando un nido de serpientes. Llamó a un colega para pedir que revisaran discretamente los movimientos de personal, pero sin alertar a nadie del hospital, advirtió. Sabía que una filtración podría poner en riesgo la investigación, o peor aún, su propia vida. Los ricos podían ser más peligrosos que los criminales comunes. Al llegar a su oficina, encontró un sobre su escritorio. No tenía remitente. Al abrirlo, vio fotos. Lucia entrando al estacionamiento, su coche saliendo, el bebé en brazos de Sonia. Pero no estaban enviadas por la policía ni por el hospital. Era alguien más. Alguien que quería que él viera la verdad, o que quería manipularlo también. Nada era seguro. Sin embargo, en una de las fotos, algo llamó su atención. La pulsera del bebé. Una pulsera dorada y distintiva que ninguna madre humilde podría pagar. Una pieza que solo las familias extremadamente ricas solían encargar. ¿Por qué un bebé registrado como muerto usaría esto?, murmuró. Era la prueba de que había una historia más profunda y peligrosa detrás de todo. Roldán se reclinó en su silla, respirando hondo. No confiaba en nadie del hospital, no confiaba en las pruebas, pero sí confiaba en su instinto. Y su instinto le decía que Lucia no era una secuestradora, sino una testigo que había visto demasiado. «Voy a encontrarte, señora Hernández», dijo en voz baja. «Antes de que ellos lo hagan». Lucia condujo por una carretera secundaria que serpenteaba entre campos secos y colinas desgastadas por el viento. Cada kilómetro la alejaba más de la vida que conocía y la acercaba a un territorio donde nada era seguro. Miraba constantemente el retrovisor, buscando cualquier señal del coche oscuro que la había seguido antes. El silencio del entorno era inquietante, pero también le ofrecía un respiro temporal. El sol comenzaba a ascender, iluminando el paisaje rural con un tono dorado. A pesar de la belleza del amanecer, Lucia no sentía calma. Pensaba en el bebé. ¿Estaría bien? ¿Lo tendrían en algún sitio oculto? ¿Corría peligro?
Su corazón se apretaba al imaginarlo indefenso en manos de personas capaces de manipular cámaras y borrar vidas sin dejar rastro. Decidió detenerse en un pequeño mirador vacío. Necesitaba respirar, planear. Observó el horizonte y dejó que el aire fresco le llenara los pulmones. Era difícil pensar con claridad, pero sabía que no podía simplemente huir. Tenía que descubrir la verdad para poder salvar al bebé y limpiar su nombre. Su bolso vibró. Un mensaje de Tomás. «Mamá, estoy buscando la identidad de la madre desaparecida». La fuerza y valentía de su hijo la llenaron de emoción. Tomás no era solo un adolescente curioso. Era inteligente, hábil y estaba arriesgando mucho por ella. Le respondió con rapidez, pidiéndole que no se expusiera demasiado. Pero en su interior sabía que él seguiría investigando sin importar lo que dijera. Era igual de terco y valiente que ella. De repente, un zumbido familiar rompió el silencio del mirador. Lucia levantó la vista y vio algo que la hizo estremecer. Un dron sobrevolaba la carretera, avanzando en su dirección. No era un dron cualquiera. Tenía luces, sensores y una cámara orientada hacia ella. «No, no puede ser», murmuró mientras se agachaba instintivamente detrás del coche. El dron se detuvo en el aire como si la estuviera analizando. Lucia sabía que si captaba su rostro o su matrícula, la ubicación sería compartida de inmediato. Tenía segundos para reaccionar. Subió al coche rápidamente, manteniéndose agachada, y arrancó con todas sus fuerzas. El motor rugió y las ruedas levantaron polvo mientras el vehículo retomaba la carretera. Miró por el retrovisor. El dron la seguía, aunque manteniendo una distancia segura. Esto no era policía. Esto era vigilancia privada. Gente con dinero suficiente para usar tecnología avanzada. Lucia respiró hondo y tomó un desvío estrecho entre colinas para intentar romper la línea visual. El dron descendió, intentando ajustar su trayectoria. El camino se volvió sinuoso, rodeado por árboles que formaban una especie de túnel natural. La densidad del follaje bloqueó parcialmente la vista del dron, que comenzó a elevarse y bajar en un movimiento frustrado. Lucia aprovechó el momento y aceleró, adentrándose en un sendero aún más estrecho. El riesgo era alto, pero quedarse quieta era morir. Después de varios minutos de tensión extrema, el dron quedó atrás. Lucia soltó un suspiro desgarrador, apoyando la frente en el volante durante unos segundos. Había logrado escapar otra vez, pero cada huida la debilitaba más. Sabía que eventualmente cometería un error, y el enemigo solo necesitaba uno para atraparla. Encendió el coche de nuevo, obligándose a continuar. No podía detenerse. No ahora. No mientras el bebé estuviera en peligro y su nombre manchado por una mentira grotesca. Mientras avanzaba por el camino boscoso, una única certeza se hacía cada vez más fuerte dentro de ella. Tenía que encontrar pruebas contundentes y tenía que hacerlo pronto. En Madrid, el inspector Roldán revisaba el informe enviado por un técnico de confianza. Era un archivo extraído de la base de datos del hospital, con registros enterrados bajo capas de seguridad. Al abrirlo, una ficha médica llamó inmediatamente su atención. Paciente, Clara Montalbán. Estado, desaparecida tras complicación posparto. Esa palabra, desaparecida, no tenía explicación oficial. El informe mostraba que Clara había ingresado en la maternidad VIP 2 días antes del supuesto secuestro, pero no había registro de alta, ni de traslado, ni de defunción. Simplemente había dejado de existir. Eso era imposible. Nadie se esfuma dentro del hospital más vigilado del país. Roldán sabía que estaba frente a algo muy grave. Volvió a ver el registro del bebé supuestamente muerto. La fecha y la hora coincidían con el ingreso de Clara. Todo encajaba demasiado bien o demasiado mal. «Este bebé es el mismo que la limpiadora encontró», dijo en voz alta.
sintiendo cómo una mezcla de rabia y temor le recorría las venas. Habían mentido. Habían falsificado un acta de defunción. Sin perder tiempo, pidió una copia del expediente de Clara Montalbán, pero el encargado del archivo le dijo que el expediente había sido retirado por orden superior. Roldán frunció el ceño. ¿Orden superior? ¿De quién? ¿Del director? ¿De alguien más arriba? Todo indicaba que la red detrás de esto era mucho más poderosa de lo que imaginaba. Decidió visitar la casa de Clara, una vivienda elegante en un barrio exclusivo de la ciudad. Al llamar a la puerta nadie respondió. Los vecinos parecían inquietos, evitaban hablar. Una anciana finalmente se acercó y, temblando, murmuró: «La familia Montalbán ha tenido problemas. Mejor no haga preguntas, inspector». Luego cerró su puerta con rapidez. La reacción de los vecinos solo confirmó sus sospechas. Algo terrible había ocurrido con Clara, y alguien había impuesto silencio. Mientras regresaba a su coche, un vehículo negro dobló la esquina lentamente. Su instinto policial le gritó que estaba siendo vigilado. No era la primera vez que se enfrentaba a poderosos, pero esta vez era diferente. Había vidas en juego. Al llegar a la comisaría, recibió un mensaje de origen desconocido. «El bebé está vivo». Roldán sintió un escalofrío. ¿Quién enviaba esos mensajes? ¿Alguien dentro de la red? ¿Alguien que quería ayudar sin exponerse? ¿O estaban intentando manipularlo? Nada estaba claro, pero una cosa sí lo estaba. El bebé no había muerto, y Lucia no era una secuestradora. Con los datos de Clara y la grabación manipulada, Roldán comenzó a reconstruir el caso. El patrón era claro: madres ricas, partos VIP, bebés registrados como muertos, desapariciones misteriosas y enfermeras que no cuestionaban nada. Era un negocio perfecto para quienes tenían poder, dinero y conexiones, pero también era monstruoso. Mientras analizaba más documentos, se dio cuenta de algo alarmante. Varios médicos de la maternidad VIP habían trabajado en clínicas privadas fuera del país, todas investigadas por tráfico de recién nacidos años atrás. El doctor Varela era uno de ellos. Roldán golpeó la mesa con frustración. ¿Cómo podía alguien así dirigir una maternidad? Tomando una decisión firme, Roldán se levantó de su silla y tomó su chaqueta. «Tengo que encontrar a Lucia antes de que ellos lo hagan», dijo para sí mismo. No confiaba en nadie del hospital, y cada minuto que pasaba el peligro crecía tanto para la limpiadora como para el bebé. Era hora de actuar, cueste lo que cueste. Lucia continuó conduciendo por una carretera rural que se estrechaba a cada kilómetro. El paisaje árido y silencioso la envolvía, mientras intentaba controlar el temblor de sus manos. Sabía que no podía confiar en nadie, pero también sabía que necesitaba información. De pronto, su teléfono vibró con un número desconocido. Dudó en contestar, pero finalmente deslizó el dedo. «Lucia, soy el doctor Ramírez. ¿Puedo ayudarte?» El nombre resonó en su memoria. Ramírez era uno de los médicos más jóvenes del hospital, aparentemente amable y siempre dispuesto a conversar con los empleados. La voz del hombre estaba cargada de urgencia. «Sé lo que está ocurriendo. Lo que viste no fue un error. Puedo explicarte todo». Lucia sintió una mezcla de esperanza y desconfianza. Podría ser una trampa, pero también podría ser su única oportunidad. El doctor le indicó un lugar para reunirse, una carretera abandonada cerca de unos viñedos. «No puedo hablar por teléfono. Nos están escuchando». Escuchar aquello envió un escalofrío por su columna. Si era verdad, estaba más vigilada de lo que imaginaba. Aún así, decidió seguir el encuentro. Tenía que intentarlo. Necesitaba respuestas más que nunca. Cuando llegó al punto indicado, vio un coche blanco estacionado. Ramírez estaba apoyado en él, mirando en todas direcciones.
Parecía nervioso, como si temiera que alguien lo estuviera siguiendo. Lucia aparcó a unos metros y se aproximó con cautela. «Gracias por venir», murmuró él. «Lo que está pasando en ese hospital es más grande de lo que imaginas». El doctor comenzó a explicar que había irregularidades, documentos alterados y pacientes que desaparecían sin explicación. «Ese bebé nunca estuvo destinado a vivir en libertad», confesó. «Es parte de un programa secreto». Pero antes de que pudiera terminar la frase, un coche negro apareció al fondo del camino. Lucia sintió un nudo helado en el estómago. Ramírez palideció. «Nos encontraron», susurró con terror. En ese instante, dos hombres vestidos con trajes oscuros bajaron del coche. «Entrégate, Lucia, termina con esto», dijo uno de ellos con una voz fría como el acero. Ramírez levantó las manos en señal de paz, intentando mediar. «Esperen, ella no hizo nada, solo quiere...» Antes de que pudiera terminar la frase, uno de los hombres lo empujó contra el coche con violencia. «Tú ya hablaste demasiado, doctor». Lucia sintió un impulso desesperado. Debía huir. Dio un paso hacia atrás, lentamente, sin apartar la vista de los hombres. Ellos avanzaron al mismo ritmo, como depredadores acorralando a su presa. De repente, uno de ellos intentó sujetarla por el brazo. Lucia reaccionó por puro instinto. Lo golpeó con todas sus fuerzas y corrió hacia su coche. Su corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Escuchó gritos detrás, amenazas, pasos acelerados. Alcanzó la puerta, se lanzó al interior y arrancó sin pensarlo 2 veces. El coche derrapó sobre la grava mientras los hombres corrían hacia ella. Una bala chocó contra la parte trasera del vehículo, haciendo que Lucia gritara del susto. Aceleró, dejando atrás la escena mientras lágrimas de rabia y miedo nublaban su visión. Había sido una trampa, una cruel, calculada y casi mortal trampa. En cuanto se sintió lejos, detuvo el coche y respiró profundamente, apoyando la cabeza en el volante. Ya no quedaba duda, querían eliminarla. No había más intentos de manipulación ni amenazas veladas. Ahora la querían muerta. Y eso solo podía significar una cosa: lo que ella sabía era demasiado peligroso para ellos. Mientras Lucia intentaba recuperarse del ataque, Tomás seguía investigando desde casa, rodeado de papeles impresos y pantallas abiertas. El chico no podía dejar de pensar en su madre, sola contra un sistema corrompido. Al revisar un expediente oculto, encontró un documento inquietante. Un listado de partos VIP clasificados como casos restringidos. Muchos de esos registros no tenían bebés asignados. El corazón de Tomás comenzó a acelerar. Revisó uno por uno los expedientes, comparando fechas, nombres y coincidencias. Descubrió que varios bebés con apellidos poderosos figuraban como fallecidos horas después del nacimiento, sin causa clara. Y las madres, en muchos casos, desaparecían sin dejar rastro. Era un patrón monstruoso, una red perfectamente organizada. Decidió llamar a su madre inmediatamente. Cuando Lucia respondió, su voz sonaba rota, pero determinada. Tomás le explicó todo lo encontrado. «Mamá, ellos han estado haciendo esto por años. No es un caso aislado, hay más bebés y más madres desaparecidas». Lucia sintió que el mundo se desmoronaba. El bebé que encontró solo era una pieza del rompecabezas. «Necesitamos pruebas físicas», dijo Lucia con voz temblorosa pero firme. Y Tomás, sin dudarlo, respondió: «Yo voy al hospital». Lucia casi gritó: «No, es demasiado peligroso, ellos pueden verte». Pero Tomás sabía que era el único que podía moverse sin levantar sospechas. Tenía la edad, la apariencia y la habilidad para pasar desapercibido, y estaba decidido a ayudar. Aunque aterrada, Lucia entendió que no podía detenerlo. «Ten mucho cuidado, mi amor», susurró.
No confíes en nadie, en absolutamente nadie. Colgó la llamada con lágrimas en los ojos. Su hijo estaba poniendo su vida en riesgo por ella, y por un bebé que no era suyo. Eso la llenó de orgullo y miedo a partes iguales. Mientras conducía nuevamente hacia una zona más poblada, Lucia recibió una llamada inesperada. El inspector Roldán. Señora Hernández, sé que no me cree, pero estoy de su lado. Usted no secuestró a nadie. Lucia se quedó en silencio, sin saber qué decir. Roldán continuó. El bebé está vivo, y alguien quiere ocultarlo. Necesito encontrarla antes que ellos. Lucia respiró hondo. Podía ser una trampa, o podía ser su única oportunidad. ¿Cómo sé que no está trabajando para ellos?, preguntó. Roldán respondió con firmeza. Porque si trabajara para ellos, ya estaría detenida o muerta. No estaría hablando con usted por teléfono. Aquellas palabras la atravesaron como un puñal. Sabía que eran verdad. El inspector compartió detalles que solo alguien honesto conocería. Expedientes alterados, madres desaparecidas, órdenes superiores sin nombre. Todo coincidía con lo que Tomás había encontrado. Señora Hernández, usted es la clave. Usted vio algo que no debía ver, y ellos no pueden permitir que hable. Lucia sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo entero. Roldán hizo entonces una promesa. Voy a protegerla, a usted y al bebé, pero necesito que confíe en mí. Lucia cerró los ojos. La decisión era difícil. Cada persona que había intentado ayudarla hasta ahora había terminado traicionándola, o muerto. Pero algo en la voz del inspector le transmitía honestidad. Quizá por primera vez tenía un aliado verdadero. Está bien, respondió finalmente. Le diré dónde estoy. Era un acto de fe, un salto al vacío. Pero Lucia sabía que no podía seguir huyendo sola. La verdad era más fuerte que el miedo, y ahora, por fin, tenía a alguien dispuesto a luchar con ella. Lo que venía a continuación iba a cambiarlo todo. Lucia aguardaba en un pequeño aparcamiento vacío a las afueras de Albacete, donde había acordado encontrarse con el inspector Roldán. El cielo estaba nublado, y el viento frío soplaba con una fuerza que hacía crujir las ramas de los árboles. Ella miraba su reloj una y otra vez, dudando si había cometido un error al confiar en él. Pero ya no podía dar marcha atrás. Necesitaba un aliado. Cuando finalmente un coche oscuro se detuvo a pocos metros, Lucia sintió cómo su corazón se aceleraba. Roldán bajó del vehículo con las manos visibles, moviéndose con calma para demostrar que no representaba una amenaza. «Gracias por venir», dijo con una voz que transmitía cansancio, pero también honestidad. Lucia respiró hondo y asintió en silencio. El inspector abrió la carpeta que llevaba consigo y le mostró documentos, fotos y fragmentos de registros borrados. Aquí está la prueba de que el bebé no murió. Y aquí la prueba de que su madre desapareció bajo custodia del hospital. Lucia revisó todo con manos temblorosas. Ver evidencias reales la estremeció. Ya no eran sospechas, era una verdad monstruosa. «Quieren silenciarla porque usted fue la única que vio al bebé vivo después del parto», continuó Roldán. «Si usted desaparece, el caso muere con usted». Lucia sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Era consciente de ese peligro, pero escucharlo así, tan claramente, hacía que la realidad fuera más pesada. Sin embargo, también despertó en ella una fuerza renovada. Roldán entonces compartió algo más inquietante. Los nombres implicados no son solo médicos. Hay empresarios, políticos, familias de mucho dinero, y todos tienen interés en mantener este sistema funcionando. Lucia cerró los ojos un instante. Era peor de lo que había imaginado, pero a la vez entendió que si derribaban a los responsables, salvarían a muchas más víctimas. «Necesitamos pruebas sólidas», dijo el inspector. «Podemos destruirlos, pero solo si mostramos todo al mundo de una manera que ellos no puedan detener».
Aquella frase resonó en la mente de Lucia como una chispa de esperanza. Por primera vez sentía que no estaba sola, que alguien más estaba dispuesto a luchar con ella sin pedir nada a cambio. Tomás, por su parte, había enviado más documentos digitales al teléfono de Lucia. Roldán los revisó y abrió los ojos con sorpresa. «Su hijo es brillante», murmuró. «Esto confirma redes de adopciones ilegales y manipulación de herencias. No es solo un crimen, es un mercado». Lucia sintió orgullo y terror al mismo tiempo. Tomás estaba ayudando demasiado, arriesgándose mucho. El inspector entonces propuso un plan. «Encontraremos el lugar donde tienen a la madre. Los criminales siempre ocultan a las víctimas en instalaciones privadas, apartadas». Lucia recordó los documentos de Tomás, que mencionaban una clínica rural abandonada. «Es allí», dijo. Roldán asintió. «Entonces no podemos perder más tiempo». Antes de marcharse, Roldán miró fijamente a Lucia. «Quiero que sepa algo. Usted no es una fugitiva. Usted es una sobreviviente y una testigo clave». Esas palabras la golpearon con fuerza emocional. Durante días había sido tratada como una criminal, una amenaza o un problema. Ahora, por fin, alguien la veía como realmente era, una mujer luchando por la verdad. Los dos subieron a sus coches y emprendieron el camino hacia la clínica abandonada. El cielo continuaba gris, como si presagiara la tormenta que estaba por llegar. Lucia apretó el volante con determinación. Sabía que lo que encontrarían allí cambiaría todo, y estaba lista para enfrentarse a la verdad, sin importar cuán oscura fuera. La clínica rural surgió entre los árboles como un espectro olvidado del pasado. Sus ventanas rotas, sus paredes manchadas y el silencio absoluto la convertían en un lugar inquietante. Sin embargo, para Lucia y Roldán era la pieza faltante del rompecabezas. Allí, según los documentos, habían llevado a Clara Montalbán, y quizá al bebé también. Roldán estacionó unos metros atrás, analizando el entorno con ojos experimentados. «No entremos por la puerta principal», dijo en voz baja. «Si están aquí, nos estarán esperando». Lucia sintió un escalofrío de anticipación. La idea de que los responsables estuvieran dentro, vigilando, la aterrorizaba, pero también sabía que no podía dar la vuelta ahora. Los dos caminaron hacia una entrada lateral, cubierta por maleza y sombras. Roldán forzó la puerta con cuidado, produciendo un ligero chirrido que les crispó los nervios. Dentro, el aire olía a humedad, polvo y abandono. Los pasillos estaban iluminados por la luz tenue que se filtraba entre las grietas. Lucia tragó saliva. Era como entrar en la escena de un crimen congelado en el tiempo. Mientras avanzaban, encontraron habitaciones con camas oxidadas, sillas volcadas y documentos dispersos en el suelo. Algunas hojas tenían sellos del hospital San Ángel Prime, lo que confirmaba la conexión. «Esto no está tan abandonado como parece», murmuró Roldán, observando una bandeja con instrumentos que no tenían polvo, señal de que alguien había estado allí recientemente. En uno de los pasillos, Lucia escuchó un ruido suave, como un sollozo ahogado. Su corazón se aceleró. «¿Oíste eso?», susurró. Roldán asintió y sacó su linterna, avanzando con pasos silenciosos. El sonido se hizo más claro. Era una voz femenina, débil, temblorosa. Provenía de una sala al fondo del pasillo. Lucia sintió que su respiración se agitaba. Al abrir la puerta, encontraron a una mujer joven, demacrada, con el cabello enredado y los ojos llenos de lágrimas. «¿Clara?», preguntó Lucia con un hilo de voz. La mujer levantó la mirada, sorprendida, y asintió con dificultad. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu parecía intacto. «Mi bebé, ¿dónde está mi bebé?», preguntó entre sollozos. Lucia se arrodilló junto a ella tomándole las manos. «Tu bebé está vivo, lo vi, lo sostuve». Clara lloró con más fuerza, aferrándose a esa pequeña chispa de esperanza.
Roldán revisó la habitación, encontrando esposas en la pared, ropa sucia en un rincón y un cuaderno con anotaciones. «La tenían prisionera», murmuró con rabia contenida. «Esto es inhumano». Mientras intentaban ayudar a Clara a ponerse de pie, un ruido metálico resonó en el pasillo. Alguien estaba allí. Lucia sintió su corazón detenerse por un instante. Roldán apagó la linterna al instante y los tres quedaron en silencio total. Pasos lentos, calculados, avanzaban hacia la sala, deteniéndose justo frente a la puerta. El aire se volvió espeso como plomo. Una voz fría, reconocible, rompió el silencio. Sabía que tarde o temprano vendrían. Era la voz del doctor Esteban Varela. Lucia apretó la mandíbula con impotencia, mientras Clara temblaba a su lado. «No tienen ni idea de lo que han hecho», continuó él. «Han cruzado una línea que no podrán revertir». Sus palabras estaban cargadas de una amenaza mortal. Roldán puso una mano sobre el hombro de Lucia, indicándole que se mantuviera firme. No iban a retroceder, no después de todo lo que habían descubierto. La tensión en la sala era tan alta que parecía quemar el aire. Y entonces el doctor Varela abrió lentamente la puerta, revelando el inicio del enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre. La puerta se abrió lentamente, revelando al doctor Varela con una expresión de superioridad absoluta. Detrás de él, dos hombres corpulentos vestidos de negro bloqueaban la salida. Sabía que tarde o temprano la limpiadora curiosa volvería a entrometerse, dijo, mirando directamente a Lucia. Su voz era calmada, casi educada, pero cargada de veneno. Roldán se colocó frente a Lucia y Clara, adoptando una postura defensiva. «Está detenido, Varela», declaró con firmeza. Pero el médico soltó una carcajada corta. «¿Detenido? Inspector, usted no tiene idea de dónde se está metiendo». Con un gesto de su mano los hombres avanzaron, obligando al grupo a retroceder hacia la habitación. Clara comenzó a temblar. Lucia la sostuvo del brazo, intentando transmitirle fuerza. Sabía que no podían dejar que Varela los separara. «Lo que han hecho es un crimen», dijo Lucia con rabia contenida. «Robaron bebés, engañaron a madres, manipularon vidas». Varela la observó con condescendencia. «No robamos nada, solo reasignamos futuros». Roldán intentó sacar su arma, pero uno de los hombres lo desarmó con un movimiento rápido y brutal. La pistola cayó al suelo y fue pateada hacia la esquina. «Inspector», dijo Varela acercándose peligrosamente, «usted debería haberse mantenido al margen. No sabe con quién está jugando. Hay gente poderosa detrás de esto». Roldán apretó los dientes. «Y eso me da aún más razones para detenerlos». Varela chasqueó los dedos y uno de los hombres sujetó a Lucia por el brazo, arrastrándola hacia la pared. «Tú serás la primera en desaparecer», murmuró el médico. «Nadie llorará a una simple limpiadora. Pero no te preocupes. Ya tenemos un historial preparado. Dirá que te fuiste del país». Lucia sintió el peligro acercarse como un golpe de aire helado. Clara intentó interponerse, pero su cuerpo debilitado no tenía fuerza suficiente. Aún así, gritó con voz quebrada, «¡Mi hijo está vivo! ¡Ustedes no tienen derecho!». Varela la miró con desprecio absoluto. «Tu hijo es un activo valioso, y tú fuiste un error costoso». Sus palabras hicieron que Clara colapsara emocionalmente, aferrándose a Lucia para no caer. Mientras los hombres reducían a Roldán y Lucia, un sonido inesperado vibró desde los pasillos, un eco metálico, seguido de un zumbido eléctrico. Varela giró la cabeza con irritación. «¿Qué demonios es eso?», murmuró. En ese instante, una luz tenue parpadeó en una esquina de la habitación. Era una cámara antigua, oculta y conectada a un sistema interno. Roldán sonrió. «Lo siento, doctor, pero ya no pueden ocultar nada.
Un instante después, en las pantallas olvidadas del pasillo, comenzó a transmitirse en tiempo real toda la escena: Varela amenazando, los hombres armados, Clara encadenada. Una prueba irrefutable del horror que escondía la clínica. Alguien había activado el sistema, y ese alguien era Tomás. Un grito de frustración salió del pecho de Varela. «¡Encuentren al intruso!», ordenó furioso. Los hombres salieron corriendo por los pasillos, dejando a los tres momentáneamente sin vigilancia. Roldán aprovechó ese instante para empujar a Varela hacia la pared, inmovilizándolo como podía. «¡Se acabó!», dijo, respirando con dificultad. «Todo tu imperio se derrumba esta noche». 10. Pero Varela, con una fuerza que no parecía humana, logró soltarse y escapar hacia la puerta opuesta. «¡Aún no han ganado nada!», gritó mientras corría. «Ustedes no entienden el alcance de esto». Lucia, temblando, tomó la mano de Clara. Sabía que lo peor aún no había pasado, y que la vida de todos ellos pendía de un hilo. El pasillo de la clínica se iluminó con las pantallas que transmitían la verdad. Las imágenes mostraban a Varela amenazando a Lucia, a los hombres armados y a Clara encadenada. La transmisión se extendió más allá de la clínica, conectándose a servidores externos hackeados por Tomás. En cuestión de minutos, la verdad estaba saliendo al mundo, y ya no podía ser borrada. Tomás, oculto detrás de una puerta oxidada, respiraba agitadamente mientras mantenía un portátil tembloroso entre sus manos. «Vamos, vamos, solo unos segundos más», murmuraba mientras subía los archivos incriminatorios. Cada ruido lo hacía brincar, pero no se detenía. Su madre y Clara dependían de él, y él estaba decidido a salvarlas. En el interior de la clínica, Roldán guió a Lucia y Clara hacia una salida trasera. «La policía real está en camino», dijo en voz baja. Tomás envió la ubicación exacta, pero antes de que pudieran avanzar, uno de los guardaespaldas regresó corriendo por el pasillo, arma en mano. «¡Ahí están!», gritó, apuntándolos sin dudar. Roldán empujó a las mujeres contra la pared, protegiéndolas con su cuerpo. El guardia disparó, pero las balas se incrustaron en las paredes por la mala visibilidad. Lucia sintió el sonido metálico vibrar en sus huesos. Clara gritó, cubriéndose la cabeza. El inspector aprovechó una fracción de segundo para abalanzarse sobre el agresor y forcejear con él. El arma cayó al suelo, deslizándose hasta los pies de Lucia. Ella la miró con horror. Nunca había sostenido un arma en su vida, pero esta vez no tenía opción. La recogió con las manos temblorosas, apuntando sin saber exactamente cómo hacerlo. «¡Aléjate!», gritó. El guardia se detuvo, sorprendido por la valentía inesperada de la mujer. Aprovechando la distracción, Roldán golpeó al guardia, dejándolo inconsciente. Lucia soltó el arma, respirando agitadamente. «No puedo creer que hice eso», murmuró. «No tenía otra opción», respondió el inspector. «Usted salvó nuestras vidas, pero no había tiempo para procesar nada. Debían seguir moviéndose». En la sala principal, las pantallas seguían transmitiendo pruebas, documentos, registros falsificados, grabaciones de cámaras ocultas. Todo lo que la red había querido enterrar estaba desplegado, y cada segundo hacía más evidente la magnitud del crimen. Era una bomba de verdad, estallando en todos los rincones del país. Cuando llegaron al pasillo final, vieron a Varela intentando destruir uno de los servidores donde Tomás había conectado su transmisión. Golpeaba desesperadamente la torre metálica, tratando de frenar lo inevitable. «¡Detente!», gritó Roldán. Pero el médico, enloquecido, tomó un bisturí y se giró hacia ellos. «No dejaré que arruinen todo», chilló. Antes de que pudiera acercarse, un sonido poderoso retumbó desde afuera. Sirenas. Muchas sirenas. La policía irrumpió por las puertas derribadas de la clínica, rodeando a Varela y a los hombres restantes. «¡Al suelo!», gritaron los agentes.
apuntando con armas de reglamento. Varela soltó el bisturí, completamente derrotado. Su reino de terror había terminado. Mientras los agentes liberaban a Clara y escoltaban a Lucia y Roldán a un lugar seguro, Lucia sintió lágrimas calientes rodar por su rostro. Por fin la verdad había salido a la luz. Y aunque aún quedaba un último paso, reencontrar al bebé, sabía que habían logrado lo imposible. La oscuridad había caído y la luz brillaba por fin con toda su fuerza. Afuera de la clínica, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados, como si la luz quisiera sanar la oscuridad que había cubierto sus vidas. Lucia salió escoltada por paramédicos, con Clara apoyada en su brazo. Ambas estaban exhaustas, pero vivas. Roldán se acercó con una sonrisa leve, mezcla de alivio y triunfo. «Lo logramos», dijo. «Ahora todo cambiará». Los agentes recogían pruebas, fotografiaban todo y escoltaban a los responsables hacia los vehículos policiales. Varela fue empujado dentro de un coche patrulla, derrotado, incapaz de ocultar su furia. Miró a Lucia con odio puro. «Esto no termina aquí», murmuró. Pero su voz se ahogó al cerrarse la puerta metálica, simbolizando el final de su poder. Clara, aún débil, tomó la mano de Lucia con gratitud. «Salvaste a mi hijo», dijo con lágrimas brillando en sus ojos. «Nunca podré agradecerte lo suficiente». Lucia sintió un nudo en la garganta. «Solo hice lo que cualquier madre haría», respondió. Pero ambas sabían que no era cierto. Casi nadie habría arriesgado la vida como ella lo hizo. Minutos después, una agente se acercó con una manta azul en brazos. En su interior dormía el bebé. El pequeño tenía el mismo brazalete dorado que Lucia recordaba, una prueba silenciosa de su origen. Clara rompió a llorar, abrazándolo con una delicadeza infinita. Era un reencuentro que el mundo les había negado, hasta ahora. «Está sano», informó la agente, «y no sufrió daños». Clara besó la frente del bebé repetidas veces, como tratando de compensar cada día perdido. Lucia observó la escena con lágrimas discretas. Verlos juntos la llenaba de paz. Era la imagen que la había impulsado a seguir cuando todo parecía imposible. Ahora, finalmente, estaba completa. Tomás apareció corriendo desde un coche patrulla, con el portátil aún en la mano. «¡Mamá!», gritó antes de abrazarla con fuerza. Lucia lo apretó contra su pecho, sintiendo su corazón latir acelerado. «Estás bien, gracias a Dios», él sonrió. «Lo hicimos juntos». Roldán se acercó y añadió: «Su hijo es un héroe. Sin él, nada de esto habría sido posible». Horas más tarde, las noticias explotaron. Grabaciones filtradas, documentos, testimonios, imágenes de la clínica. La nación entera estaba en shock. El escándalo creció como un incendio que nadie podía apagar. Familias ricas tuvieron que responder preguntas. Funcionarios fueron suspendidos. Y la maternidad VIP quedó clausurada bajo una investigación masiva. Una semana después, Lucia fue declarada inocente ante millones de espectadores. El fiscal anunció cargos formales contra Varela, Sonia y los cómplices involucrados en la red criminal. Lucia se sintió ligera por primera vez en mucho tiempo. La pesadilla había terminado, pero también sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Clara le pidió algo inesperado: «Quiero que formes parte de la vida de mi hijo». Lucia se sorprendió, sin saber qué decir. «Él está vivo porque tú luchaste por él», explicó Clara. «Las personas que luchan juntas están unidas para siempre». Lucia sonrió con emoción.